Siempre hemos reconocido, como decía mi hermano, que la honra y la gloria es solo para Dios. Él se merece honor y gloria todos los días de nuestra vida. Yo no sé si en esta mañana usted ha venido dispuesto a menguar para que crezca el Señor en nuestras vidas. Adoramos el nombre del Señor porque hemos aprendido a amarle. Y porque hemos aprendido a amarle porque Él nos amó primero. Me he gozado con todo esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a mi nieto Jeremías. Dice, soy de cortas palabras. Pero Dios este año lo ha honrado en la universidad. Él estudia en la Universidad Católica de Chile. El año pasado fue un año muy difícil, pero este año Dios los ha sacado en victoria. No es fácil estar en la universidad. Los que no pudimos, ¿no es cierto? Yo no pude. Tampoco mis hijas pudieron, pero hoy mis nietos pueden estar en la universidad. Y créalo usted, a lo mejor usted tampoco ha podido, pero sus hijos lo harán. Porque la promesa de Dios es para todos nosotros. Para todos. Jeremías usted lo ve ahí grande, tremendo hombre, pero es un niño especial. Para nosotros es un niño especial. Gloria al Señor. Yo todavía lo veo como un niño. Así que el Señor nos bendiga. Gracias a todos ustedes. A todos ustedes. A todos. Nos ha dejado una tarea el Señor. El mensaje de ayer nos dejó una tarea. Yo al entendido entiende. Nos decía el mensaje, no hay que dormirse. Lindo todo lo que se ha hecho. Hermoso. Gozábamos, vibrábamos, pero no hay que dormirse. Hay que seguir adelante. ¿Sabe por qué me toca tanto mi corazón? Esta mañana estuve ahí en la puerta y Dios me ha mostrado un diseño tremendo. No de la palabra, no, un diseño de cómo Él quiere que haga este lugar. Porque dice que muchos llegarán. Y aún me dijo no me preocupara de los recursos porque Él los tenía todos. Y yo lo creo. Por algo Dios a usted le envió a este lugar. Por algo Dios lo trajo. Así que en esta mañana vamos a hablar esta palabra o predicar esta palabra que primero ha sido para mí y la he disfrutado y me he analizado y me miro en el espejo. Señor, ¿cumplo o no cumplo? Busquen el libro de Segunda de Reyes. Capítulo 5. Antiguo Testamento. Anoche mi pastor también predicó en el libro de Reyes. Bienvenida a la casa del Señor. Que el Señor le bendiga. Y le voy a decir lo que le digo a todos los que llegan por primera vez. Has hecho bien en venir a la casa de Dios. Hay una vida mucho mejor que la que nosotros tenemos. Y es la que nos dijo el Señor. Nos dijo en el libro de Juan, uno de los evangelios, nos dice la palabra del Señor 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios ha sido tan grande que Él no hace excepción de persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos ¿qué? Vida, salvación y vida eterna. Amén. Que Dios nos bendiga. La palabra de Dios en esta mañana nos permite al Señor, ¿no es cierto?, poder tener la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de todo lo que nosotros vamos a hablar. Desde el versículo número 8 vamos a la lectura algunos versículos de la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Búsquela ahí, tranquilo. Quiero que todos la busquen. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a esa bebé
que andan en medio de nosotros en esta mañana. Que Dios bendiga a mi hermana María. Ella ha llegado bastante delicada de salud, pero aquí en la casa del Señor está. Pero Dios puede hacer un milagro. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo encontraron? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Y le damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Que Dios añada bendiciones esta mañana a su palabra. Quédese de pie un ratito. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo sé que ya se ha orado por el mensajero, por el portador de la palabra. Pero ruego, Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de su pueblo. Que sea Él dirigiéndonos esta mañana y cualquier espíritu contrario sea expulsado de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, no hay ningún espíritu, Señor, que pueda estar, Señor, cuando tu presencia está con nosotros, Señor. Padre, en esta mañana ponga la gracia en mí, ponga la gracia en mis hermanos, Señor, para poder entender, comprender, Señor, el propósito de este mensaje en esta hermosa mañana que usted nos ha concedido. Menguamos, Señor, para que usted crezca en nosotros, Señor, porque te debemos a ti todo honor y gloria, Señor, y reconocemos que eres el Santo de Israel, Señor, que en esta mañana nos dirigirá a través de este mensaje y esta palabra, amado Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Padre, lo rogamos por medio de Cristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Reciba su asiento. Encontramos a un hombre en esta mañana, no es cualquier persona. Dice la Biblia que Naamán era un general de ejército y era muy estimado del rey de Siria. Un general de ejército, ¿no es cierto?, estimado por el rey de Siria. Y nada que suceda en la vida es casualidad. Absolutamente nada que suceda en este mundo es porque tiene que suceder, sino que siempre hay un plan de Dios trazado en las cosas que suceden en la vida. Hoy día no entendemos, pero con el tiempo vamos a entender. Dice esta lectura bíblica un poco antes, no la he querido leer toda para que vamos comprendiendo. Dice esta lectura bíblica que habían salido bandas, ¿no es cierto?, del ejército de Siria y tomaron cautiva a una muchacha, a una joven, y se la llevaron, ¿no es cierto?, hacia Siria. Y ella fue una criada que tuvo Naamán en su casa. Pasó el tiempo. Pasa el tiempo, este hombre, ¿no es cierto?, muy estimado, un hombre adinerado, un hombre rico, un hombre que tenía buena posición, se enferma. Esta enfermedad, ¿no es cierto?, comenzó en su cuerpo físico, que es la lepra. Dice que cuando llevaron a esta joven era una muchacha de Israel, ¿no es cierto?, y ella consideraba, ¿no es cierto?, a su amo, y dice, si él fuera a Israel, ahí hay profeta, hay un profeta que puede sanarlo. Estoy más o menos leyendo, relatando lo que dice antes. Entonces va Naamán y le cuenta al rey, ¿no es cierto?, que tiene que ir a Israel por su enfermedad, y Israel hace cartas, ¿no es cierto?, para que las presente al rey de Israel, rey de Siria, el rey de Israel,
hace cartas para que pueda, ¿no es cierto?, recibirla. Y le envía presentes y todo eso. Entonces va Naamán siendo una persona importante, no era cualquier persona, va equivocadamente al rey de Israel con las cartas pidiéndole que le sanara. El rey de Israel, ¿no es cierto?, al leer las cartas rasgó sus vestiduras y él dice: ¿seré yo Dios que pueda dar o quitar la vida, sanar a este? ¿Sabe lo que está haciendo? Y le conversa a su gente: el rey de Siria me está tentando para que entre nosotros haya una guerra. Y todo esto llega a los oídos de Eliseo. Y desde ahí comienza lo que acabamos de leer. Entonces le manda a decir, cuando Eliseo dice, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué hermoso es poder comprender esto. Usted se acuerda quién era Eliseo, ¿no es cierto? Eliseo era el sucesor ¿de quién? De Elías, un hombre muy íntegro, un hombre tremendo en las manos del Señor, un profeta. Y vemos aquí un poco la historia de Naamán, que él lo tenía todo, ¿no es cierto? Tenía riquezas, tenía poder, tenía autoridad, pero había algo que no tenía: felicidad. Él no era un hombre feliz. Él no era un hombre, ¿no es cierto?, que se sentía feliz. ¿Por qué? Porque también Siria era un pueblo pagano. Aquí demuestra que Dios no hace excepción de persona. Dios no ha hecho excepción de persona. También para él había la oportunidad de poder conocer a este Dios maravilloso. Y dice que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dice que él teniéndolo todo, fue, ¿no es cierto?, donde estaba Eliseo. Y él esperanzado, porque era un general de ejército, era una persona importante. Él pensaba, ¿no es cierto?, en su corazón de que iba a salir Eliseo y iba a orar por él y este iba a ser sano. Y la cosa no es como nosotros pensamos, es como Dios quiere. Muchos llegan a la casa del Señor, ¿no es cierto?, buscando sanidad, buscando el favor de Dios. Muchos han llegado y dicen: no sucede nada, no pasa absolutamente nada. O podemos decir, en ese templo, en esa iglesia, no sucede nada, no hay milagro, no hay prodigio, no hay nada. Porque no es a la manera de nosotros, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Amén. Partamos de esa base, es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces llega Naamán a la casa de Eliseo, al lugar donde él vivía, pensando, ¿no es cierto?, le llevaba presente, le llevaba de todo, porque iba a recibir la sanidad. Pero para sorpresa de él, ni aún así Eliseo le salió a recibir. Envió a su criado, le dijo: anda, ¿no es cierto?, y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y en la humildad de Naamán, porque tenía cero humildad, porque ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó. Estaba enfermo, pero aún seguía con su arrogancia. Aún seguía, ¿no es cierto?, con ese mal carácter. Aún seguía, ¿no es cierto?, con esa soberbia. Si yo soy un general de ejército, ¿por qué me manda un criado? ¿Por qué él no me salió a recibir? Tenía entonces, en esa enfermedad también tenía, ¿no es cierto?, un mal carácter, soberbia, tener la rebeldía en él. ¿Por qué yo tengo que ir a zambullirme en ese río? ¿Por qué? ¿Acaso allá donde yo estoy no hay mejores ríos que este? Y este río que según se relata era que traía agua sucia. Y más encima este hombre que no me sale a recibir, siendo yo, ¿no es cierto?, el general de ejército de Siria, me manda que vaya y me zambulla en un río sucio. ¿Qué había en él? Mucho orgullo, mucha arrogancia. Tenía vanagloria, era vanaglorioso, porque él se creía importante. Pero puede ser muy importante, puede ser un gerente de una empresa, puede ser el presidente de la República, puede ser un ministro. Ante Dios no somos nada. Porque el único que debe ser adorado es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el único. La lepra es símbolo del pecado.
La lepra es símbolo de pecado. El pecado nos lleva a nosotros a ser personas arrogantes, personas orgullosas. Y para la lepra no hay sanidad. Para la lepra no hay ninguna sanidad humana. Sí una sanidad divina, porque el único que puede hacerlo se llama Jesús de Nazaret. El único que puede sanar la lepra, ¿no es cierto?, es el Señor. Muchos leprosos llegan a las casas de Dios. Muchos leprosos entran por esas mamparas a este lugar. Y es aquí donde el Señor los transforma, los cambia. Él cambia el mal carácter, el mal humor. Cambia el pecado, los transforma. Y sabe que usted, la lepra carcome por dentro. Y muchas veces nosotros somos malhumorados, tenemos mal carácter, ni la familia nos soporta. Podemos ser lindos instrumentos, cantamos, podemos decir muchas cosas en la casa del Señor, pero quien conoce por dentro es nuestro Señor. Él es el que escudriña los corazones, es el que escudriña la vida de cada uno de nosotros. Nada más, ¿no es cierto?, era un personaje importante, estaba enfermo, necesitaba sanidad, pero aún dice que cuando lo mandó el profeta a zambullirse en el río, ¿no es cierto?, Jordán, ¿qué hizo? Se enojó. Yo esperaba que saliera a él a recibirme. Yo esperaba que él saliera a recibirme. Muchos llegan a la iglesia, ¿no es cierto?, y necesitan oración y oran los hermanos oficiales o algún hermano, ¿no es cierto?, inspirado por el Señor, ora por ellos. No. Yo esperaba que el pastor orara por mí. Porque si no viene el pastor a orar a mi casa, no hay resultado. El orgullo, la soberbia, todo eso lo saca el Señor. Toda esa lepra la tenía Naamán en su vida, no era feliz. Tenía todo, si habla que tenía criados en su casa, tenía gente que trabajaba para él, ¿no es cierto?, pero no era una persona feliz y no había por dónde él recibiera la sanidad porque él estaba sufriendo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Y más encima se da el lujo de decir, Abana y Farfán eran ríos de Damasco. Gloria al Señor, que era mucho más limpio. ¿Acaso no puedo ir yo allá, a ese lugar? No es como nosotros queramos, amados hermanos. Es como Dios quiera. Es como Dios quiere. Dios tiene planificado para nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta, nos duele. La soberbia no nos deja avanzar. La soberbia no nos deja ser transformados por el poder de Dios. Un hombre de mal carácter. Yo quiero que miremos un poquito algunos versículos de la palabra del Señor. Quiero que miremos en Proverbios capítulo 14, versículo 17, o primero 12, 18, para ir entendiendo. Dice Proverbios 12, 18, el hombre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria al Señor. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, dice Proverbio. Porque el hombre iracundo, el hombre enojón, el hombre soberbio, muchas veces con las puras palabras hiere a los demás. Naamán echó su jineta encima y de nada le valió. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería de él, ¿qué? Obediencia. Eso es lo que Dios quería de él, obediencia. Dice Proverbios también 14, 17. 14, 17. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Locuras. Lo dice Proverbios. El que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. O sea, nadie le va a amar, nadie le va a querer, nadie va a decir, oh, qué importante, qué bueno que vino este. Si somos enojones, somos de mal carácter. Pero Naamán, ¿no es cierto?, llegó esta muchacha a la casa, a trabajar a la casa de ella, ¿no es cierto?, tuvo la bendición, no vamos a decir la suerte, tuvo la bendición porque Dios ya tenía un plan trazado con él para que él pudiera conocer al verdadero Dios de Israel, al verdadero Dios.
Entonces, tiene este plan trazado, viene, ¿no es cierto?, al rey en forma equivocada, porque como él era un hombre con jerarquía, creía que el rey, ¿no es cierto?, le iba a solucionar el problema, pero Dios no lo mandó a hablar con el rey, Dios lo mandó a hablar con el profeta. Y a lo mejor el profeta vivía en un lugar humilde y él tuvo que bajarse, humillarse para poder ir a ese lugar. ¿Y qué sucede cuando el hombre comienza a despojarse de todo lo que, de toda esa lepra en su vida? ¿Qué comienza a suceder cuando el hombre se despoja, ¿no es cierto?, del mal carácter, de la soberbia, de la rebeldía que hay en nosotros, ¿no es cierto?, cuando hemos sido arrogantes por tanto tiempo, hemos sido orgullosos y comenzamos a despojarnos de todo esto. ¿Qué comienza a suceder? ¿Qué tuvo que hacer este Naamán para poder recibir sanidad en su cuerpo? ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer a Dios, la ordenanza del profeta, aunque él no quiso, aunque él se enojó, aunque él dijo, no, yo allá en Damasco tengo mejores ríos y prefiero no hacerlo, pero hay alguien siempre a tu lado, siempre va a haber alguien. Oye, si él te hubiese pedido cosas más difíciles, ¿no las habría hecho? ¿Qué cuesta zambullirte en el río? Si el profeta lo dijo, es porque puede suceder un milagro, porque puede suceder algo, puede haber un cambio, puede haber una transformación. Cuando nosotros comenzamos a orar, cuando el Señor nos habla y el Espíritu Santo de Dios comienza a guiarte, comienza a decirte, ¿sabes qué? Renuncia a esto, no hagas esto otro, y comienzas a sentir esa sensación de que algo está sucediendo con tu vida, que nos cuesta renunciar, porque el orgullo, porque a mí me enseñaron, porque yo me crié en esto, porque yo salí de allá, porque yo soy, ¿no es cierto?, mi papá me bautizaron acá, porque, y tantas cosas, tanta arrogancia, tanto orgullo, que muchas veces no nos deja. Y lo único que quiere Dios es bendecir tu vida. Gloria al Señor. El otro día nos conversaba, el Señor nos hablaba por intermedio de su palabra. Qué hermoso es cuando la presencia de Dios está con nosotros. Esta mañana hemos adorado al Señor, hemos escuchado a nuestros hermanos cómo agradecen al Señor, ¿no es cierto?, por lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Sabe por qué? Podemos dar gracias a Dios porque la presencia de Dios está con nosotros. Y qué lindo es poder bajarme, decíamos recién, ¿no es cierto? Tengo que menguar para que Dios comience a crecer en nosotros. Bajarnos, dejar la arrogancia, dejar el enojo, comenzar a ser transformado, cambiar mi vida. Ya no puedo ser el gruñón, no puedo ser el iracundo. Gloria al Señor, porque hay muchos que son iracundos, ¿no es cierto?, que aún son insoportables, que aún la familia muchas veces, ¿no es cierto?, no los quiere ver. Cuando el Señor cambia todo eso, llega la presencia de Dios a nuestras vidas y comenzamos a hacer, gloria al Señor, la voluntad de Dios. Naamán tuvo que bajarse. A la primera zambullida Dios podía haberlo sanado. A la primera. Ahora, quiero que usted entienda, ¿no es cierto? El proceso no es el río el que iba a sanar. No eran las aguas del Jordán, no eran. Podía haber sido en Damasco, a lo mejor Damasco, aguas cristalinas, aguas limpias, ¿no es cierto? Capaz que la idolatría que ellos tienen decía, las aguas del río, ¿no es cierto?, Habana y Farfán son milagrosas. Porque así es el ser humano. Porque así es. El ser humano es, ¿no es cierto?, idólatra por esencia. Y podían darle, ¿no es cierto?, todo el crédito a las aguas de ese lugar. Pero como el profeta lo mandó, ¿no es cierto?, al río Jordán, agua sucia, ahí se tuvo que zambullir, ahí se tragó toda su soberbia, ahí se tragó, ¿no es cierto?, todo su mal carácter, ahí se tragó todo su orgullo, ahí, ¿no es cierto?, dejó toda su arrogancia, ahí, ¿no es cierto?, dejó toda su vanagloria, porque no somos nada. Podemos tenerlo todo, pero no somos nada. Gloria a Dios para siempre. La gente común y corriente nos mira a nosotros, ¿no es cierto?, los evangélicos es sinónimo de pobreza, sinónimo de lo último de la sociedad, porque somos evangélicos y no saben nada, no saben esas personas que nosotros somos personas felices, porque hoy día podemos decir, yo quiero conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa poder entender el propósito de conocer a Dios? ¿A qué tenemos que llegar? ¿A qué altura tenemos que llegar?
Cuando yo digo conozco a Dios, el apóstol Pablo hablaba y decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Y cuando conocimos a Dios, cuando lo hemos conocido a Jesucristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me agrada, no es lo que yo soy, no es lo que yo quiero ser. Dios te ha dado conocimiento, Dios te ha dado, ¿no es cierto?, entendimiento en muchas materias en tu vida, pero siempre lo que hagas, dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos de hecho y palabra, tenemos que hacerlo ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bajamos nosotros para que Él sea honrado. Importante es, amados hermanos, importante es de poder entender en nuestra vida que la lepra, ¿no es cierto?, la lepra de estos tiempos es el pecado, y el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Naamán tuvo que humillarse, tuvo que sumergirse en las aguas para él recibir la sanidad. Tuvo que zambullirse. Me imagino, yo me voy a esos tiempos y lo veo ahí metido en el río, se zambulló a la primera, se miraba sus carnes, me imagino yo, ¿no es cierto?, no le pasaba nada, segunda vez tampoco, y seguía en la misma condición y decía, ¿por qué mejor no a lo mejor, estoy parafraseando, ¿por qué mejor no me quedé allá, ¿no es cierto?, en Damasco, donde yo vivía, y me hubiese bañado en las aguas de ese lugar, y a lo mejor me habría pasado lo mismo? Pero no es lo mismo cuando Dios nos ordena. No es lo mismo cuando Dios nos ordena. Yo no sé si usted quiere ser bendecido en esta mañana. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos necesitamos zambullirnos en el río de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos zambullirnos en el río de Dios? Hay una palabra, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras que nos habla de las aguas solutíferas, aguas de sanidad. ¿Cuántos han permanecido, ¿no es cierto?, en la orilla del río? Y en la orilla del río, ¿qué es lo que hay? Mugo, barro. Y muchos dentro del Evangelio no quieren tener un compromiso más allá, así que están muy cómodos en la orilla del río, muy cómodos. Pero alguien le dice, oye, mira, aquí hay un poco de mugo, ahí no te conviene, ya, entonces me zambullo un poquito más y el agua a la rodilla y aquí estoy, muy cómodo. Gloria al Señor. Imagínense que Naamán hubiese dicho, no, yo voy, pero meto los pies nomás ahí, y con esto yo tengo que recibir, meto los pies 7 veces y tengo que recibir la sanidad. No, el Señor a través del profeta, o el Dios poderoso a través del profeta le dijo, anda, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. 7 veces. Y nosotros, para poder despojarnos de esta lepra del pecado, de todo lo que nosotros también tenemos, no era solamente Naamán, sino que hoy día también nosotros muchas veces somos orgullosos, somos arrogantes, tenemos rebeldía en nuestra vida, somos soberbios porque nos creemos mejor que los demás, porque creemos que somos superiores a los demás, ¿no es cierto? Muchos de nosotros somos así, necesitamos también zambullirnos en el río de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Cuando Naamán se sumergió la 7ª vez, ¿no es cierto?, las 7 veces, él pudo reconocer, y dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria al Señor. No hay Dios como el que nosotros le servimos. Dios es uno solo. No hay Dios católico, no hay Dios pentecostal, no hay Dios metodista, no hay Dios bautista, hay uno solo, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor, pero es la diferencia cómo nosotros le servimos, cómo nosotros le adoramos, cómo nosotros le hemos aprendido a amar. Hoy día podemos decirle que nosotros le amamos. Yo puedo decir abiertamente, y no me avergüenzo de decir que amo a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, y que puedo decir que estoy enamorado de Él. ¿Y por qué? Porque Él me amó primero. Porque Él nos ha amado con amor eterno, porque Él nos ha transformado, Él ha cambiado nuestra vida, para que Él haga una obra en mi corazón, para que Él haga una obra, tengo que renunciar, ¿no es cierto?, a la soberbia, a la rebeldía, al orgullo, a todo lo que me mantiene en
con lepra, gloria al Señor, de pecado. Qué hermoso es esto. Qué lindo es cuando nosotros podemos ir reconociendo, vamos siendo transformados en nuestra vida, vamos siendo cambiados en nuestra vida. Cuando somos obedientes, somos sometidos a la palabra del Señor. Y no es poner la palabra, ¿no es cierto?, para tener una regla así, ¿no es cierto?, y que los hermanos tienen que andar derechito, uno se salió para allá. No, 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 Dios es un Dios de amor. Todo con misericordia, todo con misericordia. El Señor de nosotros primero tuvo misericordia. Un día Él nos llamó, un día Él, ¿no es cierto?, nos transformó. Un día estando nosotros muertos en nuestro propio delito y pecado, porque la palabra de Dios así lo dice, que nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos. Pero Él nos sale al encuentro, Él nos ha transformado, nos ha cambiado. Hoy día podemos pararnos en este lugar. Mi nieto decía, soy de cortas palabras. Hoy día es de cortas palabras, pero llegará el tiempo en que podrá glorificar el nombre del Señor, porque el Espíritu de Dios estará en Él. Él es el que nos gobierna en usted. Estas niñas, ¿no es cierto?, que nunca hablan, ¿no es cierto?, no las he escuchado estas niñas, pero Dios las va a bendecir grandemente. Gloria al Señor, porque son las doncellas que el Señor tiene. A usted el Señor le va a bendecir grandemente. Esos pequeños que están en medio nuestro, Dios les va a bendecir. Por eso tocaba mi corazón de escuchar a mi nieto como daba gracias, decir que le salió, ¿no es cierto?, todo bien este semestre en la universidad. No es poca cosa llegar a la universidad. Yo he ido muchas veces a la universidad, he pasado, sí, pero por fuera. Nunca he podido entrar, gloria al Señor, pero Dios hoy día nos ha bendecido con personas profesionales. Por eso la exigencia de los pastores es mucho más grande que hace 20, 30, 40 años atrás, porque estamos luchando contra un sistema que está gobernando, ¿no es cierto?, este mundo. El príncipe de este mundo está gobernando. En la universidad a los jóvenes evangélicos le quieren cambiar la mentalidad, le quieren cambiar sus pensamientos. Por eso los valores se enseñan en el hogar. Los valores se enseñan hoy día en el hogar, en nuestro hogar, en la intimidad del hogar se comienzan a enseñar los valores. No espere que en el colegio se los enseñen. Es usted, es su testimonio, su comportamiento, cómo es usted, cómo soy yo como padre, cómo es su esposa como madre, las enseñanzas que nosotros le damos. No sé cuántos esta mañana quieren recibir sanidad en su vida. Usted conoce su vida. Si usted se mira al espejo, ¿no es cierto?, el espejo usted lo va a ver físicamente. Y se va a ver, ¿no es cierto?, las patas de gallo, las arrugas que tenemos. Hoy día ya no tenemos 20 años, tenemos tantos cambios. Yo a los 19 años tenía una melena tremenda. Hoy día, no se rían. Hoy día ya no compro betún para calzado, y ya me paso un paquito de gorillo. Sonría que Jesús nos ama. Qué importante es. Cuando yo clamo al Señor, mi clamor tiene que ser genuino. Cuando nosotros clamamos al Señor, tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Yo no sé si usted está dispuesto a servir al Señor. Yo no sé si estamos dispuestos a renunciar a este mundo que nos ha mantenido con lepra durante tantos años. Hemos tratado de zambullirnos en el río de Dios. Hemos querido cambiar nuestra vida, pero aún nos queda el orgullo, la soberbia en nuestros corazones. Aún nos quedan. Por eso hoy es el tiempo, hoy es el día en que el Señor nos habla. Naamán es un tremendo ejemplo que nos deja el Señor. Un tremendo ejemplo de que tenemos que bajarnos y aprender a oír. Mire, Naamán tuvo que poner oído a lo que le envió el profeta a decir. Y aún el profeta le dijo, hay profeta en Israel. Y quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que en estos tiempos todavía hay profeta. Y está la palabra de Dios, que es la profeta mayor, la que nos guía, es la que nos alumbra en el camino, en los tiempos difíciles, los momentos difíciles de nuestra vida. Por eso hoy el Señor nos pregunta,
¿Estás dispuesto a sumergirte en el río de Dios? ¿Estás dispuesto a sumergirte? Gloria al Señor. A lo mejor tenemos que hacerlo no 7, 20, 30, 40 veces tenemos que tener que sumergirnos hasta que le creamos al Señor, hasta que le creamos a Dios, hasta que creamos, gloria al Señor. ¿Sabe por qué tenemos que sumergirnos? Porque tenemos que ser perseverantes, porque tenemos que ser perseverantes, porque yo quiero que en mi vida haya presencia de Dios. Yo quiero que en mi hogar haya presencia de Dios. Yo quiero que en mi trabajo, donde yo estoy, haya presencia de Dios. Que cuando voy en el colectivo, voy en la micro, haya presencia de Dios. Que la presencia de Dios ande con nosotros. Que la presencia de Dios se mueva junto a nosotros. Donde yo estoy, haya presencia de Dios. Donde tú estás trabajando, ahí en el hogar, ahí en la intimidad de tu habitación, haya presencia de Dios en nosotros. Gloria al Señor. Moisés lo dijo, yo no voy. Si tu presencia, que el Señor nos bendiga. Aprendamos, iglesia, a bajarnos. Ayer recibimos muchos elogios. Mi pastor me decía, los felicito. No, le decía yo, la honra y la gloria es para el Señor y gracias a mis hermanos que se esforzaron y trabajaron en este lugar. No tomé todo lo que me hablaban, ¿no es cierto? No, porque el enemigo es tan astuto que muchas veces quiere inflarte como globo. Pero hay que estar con discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Cuando a ti te digan, oh, qué belleza lo que tú has hecho. Sí, es que Señor, aprendí desde chico. No. Si hiciste algo bonito, algo que te quedó maravilloso, hermoso, gloria al Señor. Primeramente, la honra y la gloria es para Dios. Dios. Aprendamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. No seamos como Naamán. No nos vamos de este lugar enojados. Oh, la palabra hoy día no era para mí. ¿Cómo se le ocurre al pastor predicar esta cosa? Si es mejor cuando nos habla la palabra del Señor en los evangelios. Si también la palabra del Señor nos deja una enseñanza. Veo la vida de estos hombres. Tremendo, oiga, si el poder que Dios les dio fue tan tremendo que cuando Eliseo murió, ¿no es cierto?, lo echaron ahí en una sepultura y venían unos hombres corriendo, arrancando y echaron un muerto adentro del hoyo donde estaba y resucitó. Ah, ¿será verdad? Porque así hablan los incrédulos de hoy día. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que hoy día está vigente. Hoy está vigente. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Créale al Señor. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, es porque Él te va a bendecir. Si la bendición no ha llegado a uno, pregúntale al Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que, Señor, quieres transformar de mi vida? ¿A qué, Señor, tengo que renunciar? Comienza a renunciar a todo lo que el Señor no le agrade. Nosotros somos pecadores por esencia. Por esencia. Nos equivocamos todos los días. No andamos con la aureola aquí arriba. No andamos. Yo muchas veces he orado en mi casa. He orado y dado gracias al Señor. Salgo a conducir y no falta el que se me cruce y lo bendigo. Porque es así el ser humano. O usted va a atravesar la calle y dobla uno muy rápido y lo pasa a llevar y usted, que el Señor te bendiga. Porque es la esencia nuestra. Tenemos que reconocer. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos tener una relación con Dios. Por eso es importante la oración en cada uno de nosotros. Si aquí venimos a la casa del Señor el día sábado, tenemos servicio de oración. Usted venga al servicio de oración, porque en este lugar nos conviene estar. Y ahí en su casa usted tiene que orar. No es solamente usted un evangélico, un cristiano de día domingo, de día martes, de día jueves. No es solo eso. Los 24 horas del día, 7 días de la semana, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él está atento con su oído para oír nuestro clamor, nuestras peticiones. Si queremos ser felices, usted, la pregunta esta mañana, ¿quiere ser feliz? Iglesia amada, a todos le pregunto, ¿quiere ser feliz? Renunciemos a todo lo que está estorbando la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Naamán tuvo que renunciar, dejar su soberbia, y fue y alguien le dijo, oh, Padre mío, le dice, ¿por qué no haces lo que te ordenó el profeta?
Y él con su soberbia llegó, sacó su ropa y partió y se zambulló ahí enojado. ¿Por qué? Y estaba agua sucia. Y 7 veces, pero la 7ª vez vio el milagro de Dios. Vio el milagro de Dios. Y este tiempo también vamos a ver el milagro de Dios. Dios nos habló anoche por intermedio de la palabra. Iglesia, estemos despiertos. En otras palabras, iglesia, dedícate a la oración, porque Dios hará el resto. Amén. Dios me hablaba ahí en la mañana, mientras estaba, cerraba mis ojos, Dios hablaba y le decía yo, Señor, ¿cómo? No te preocupes cómo, preocúpate de obedecer. Preocúpate de obedecer, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Doy honor y gloria a nuestro Dios, y para Él sea toda la honra, toda la gloria desde ahora y para siempre. Oremos y demos gracias a nuestro Dios.